acá. Justo le estaba comentando que había muchos partidos de fútbol esta noche, pero no queríamos cortar nada porque total, en la página queda subido todo su exposición, en la página de Red Sportivo, así que esperando, eh, esperando esta noche para que realmente John nos dé su pincelazo final y después, bueno, quedar conectado como siempre con él para futuras charlas. No, perfecto, perfecto, Sergio. La verdad que ha sido para mí un placer, un privilegio poder estar con ustedes en todo este proceso. Ya son 4 charlas ya, en donde hablamos de todo lo que era el alto rendimiento y ahora un poco la formación, pero como siempre tratando de llevarles parte de mi experiencia y también parte del conocimiento que estamos inclusive aprendiendo hasta el día de hoy. Es por eso que nada, ojalá me consideren para otras próximas ocasiones en que hagan este mismo tipo de participaciones y quién sabe, el día de mañana quizás podríamos hacer algo para poder llevar alguna propuesta metodológica a la práctica y viajar con el staff técnico que trabaja conmigo para poder mostrarles un poco cuál es esta propuesta que estamos realizando a nivel local. Pero desde ya, Andrés, Sergio y toda la gente que está conectada, agradecidos ¿cierto? Por dejarme ser parte también de este ciclo de charlas actualizadas y preparadas que el día de mañana nos van a servir para nuestra práctica en general. Por supuesto, John, muchísimas gracias, la verdad, por todo. Seguro de parte de todo Herredo Sportivo. Antes de comenzar, también quería agradecer a la gente que nos está hoy por hoy auspiciando. Simón, que es Equipamientos Comerciales de la provincia de Jujuy. La Barta Balut Construcciones, que es una agencia constructora. Lo tenemos a Sentidos de Ledesma. Lo tenemos a Claudia Motos y también a Pisa Papel, que se encarga del tema de diseño gráfico. Así que bueno, John, sin más decir, cuando quieras arrancar, ya está listo para compartir pantalla. Vamos ahora a compartir. Me parece que es este el que quedamos. Déjame revisar un poquito. Sí, este. Bueno, la semana pasada quedamos, muchachos, en parte del proyecto del club en el cual me estoy desempeñando en el día de hoy, o nos estamos desempeñando porque también estuvo el profe, acuérdense, llevándole a cabo un poco lo que era relacionada a la cuantificación de la carga, sobre todo el punto de vista condicional, que era una parte, ¿cierto?, de los aspectos del juego, y un poquito para atrás habíamos hablado de los parámetros dentro del fútbol joven infantil, el incremento y el decreciendo de algunas cualidades de manera específica según los contextos del juego que se iba a tratar, aumentando, ¿cierto?, los aspectos tácticos, disminuyendo los aspectos técnicos en función también de la adquisición de los aspectos básicos del juego mismo, ¿vale? Entonces, quedamos aquí en las consideraciones técnicas-tácticas que se las nombré ese día. Voy a hacer una pequeña reseña, muchachos, para después de una semana de no vernos, a veces es difícil tener una memoria de elefante, acordarnos de todo, y es una pequeña reseña solamente para que ustedes recuerden un poco en lo que quedamos, ¿vale? No voy a profundizar mucho y voy a profundizar desde la próxima diapositiva en adelante, ¿bien? Para que entiendan un poco lo que... Entonces, hablamos de la planificación técnico-táctica, ¿cierto? De las diferentes etapas de iniciación, orientación y especialización, ¿vale? Con las edades específicas cronológicas. Cronológicas la nombro porque después vamos a ver la propuesta que les voy a hacer desde el punto de vista de la evaluación de Tanner, de las edades biológicas, que es una propuesta comparativa y antagónica a la que estamos mostrando, ¿cierto?, en función de los estereotipos normales, ¿vale? Y ahí los objetivos iban cambiando en función de que íbamos aumentando en edad, donde pasábamos de proporcionar una preparación motora y deportiva multilateral
con un desarrollo biológico multilateral que desarrollara todos los patrones de movimiento, sobre todo las cualidades motrices básicas, bien, para aumentar, ¿cierto?, después el dominio de los principios básicos del fútbol, de la 15-16 perfeccionar los principios en relación al sistema de juego y la demarcación táctica individual, ¿cierto?, para que en la 17 para arriba, al alto rendimiento, conseguir la máxima eficacia individual y colectiva en las acciones desarrolladas por el jugador durante la competición. Aumentábamos y proponíamos ahí la competición como un efecto de una carga que me obligaba a tener que desarrollarme por completo, sobre todo en esta edad a los muchachos. Bien, y los contenidos que nosotros pasábamos de capacidades coordinativas en edades de iniciación a capacidades coordinativas con principios tácticos de manera específica, de principios tácticos de manera general a capacidades coordinativas y principios tácticos más específicos en la especialización de la 15 en adelante. Bien, y las edades y la edad del desarrollo era la infancia, el desarrollo prepuberal y puberal y la adolescencia. Poner énfasis ahí en el desarrollo prepuberal y puberal porque parten los estadios de Tanner, en donde vamos a después poner énfasis, lo vuelvo a nombrar, en la edad biológica de los muchachos. Bien, y las fases del fútbol que hacíamos desde la iniciación era la relación con el propio cuerpo, o sea, la fuerza desarrollada un poco con relación al propio peso de su cuerpo, las manifestaciones coordinativas y de equilibrio, o cualidades motrices, si queremos llamar, la relación con el cuerpo y el espacio, la relación con el balón, la relación con la portería y la relación con el balón portería adversario, 1 contra 1. Después lo mismo en la 13 y la 14, pero aumentábamos la cantidad de jugadores a enfrentar y de la especialización en adelante, o sea, de la 15 en adelante, la relación con el balón, pero el desarrollo específico por puestos, ¿ya? Y los medios en acciones técnicas individuales, acciones coordinativas en edades iniciales, acciones técnicas individuales y colectivas simples en edades de orientación, y de la 15 en adelante acciones colectivas simples más complejas, para después desarrollar acciones tácticas complejas de la 17 hasta el alto rendimiento. Y aquí entramos al cuadro comparativo de la técnica individual según las edades, en donde trabajamos y desarrollábamos de la 9, ¿ya? De la 9, el control, la cara interna, ¿cierto? La 11, la cara interna, la cabeza, más superficies de contacto. En la 13 y la 14, todas las superficies que le poníamos más velocidad, ¿cierto? Presión y velocidad. Y en la 15 y 16, según las circunstancias del juego. Después la conducción lo mismo, trabajar, por ejemplo, en la 9 y 10, pierna hábil e inhábil con espacios, obstaculizaciones, obstáculos fijos y móviles. En la 11 y 12, bajo presión y perfeccionar la pierna inhábil, ya trabajar en la 11 y 12 con la pierna inhábil. En la 13 y 14, bajo presión en situaciones reales de juego y en el circuito físico técnico-táctico. Situaciones reales de juego de la 13 en adelante, ¿bien? Y de la 15 a la 18, las circunstancias del juego en función de la periodización táctica, que también habíamos hablado de esa forma metodológica. En los pases, en la 9 y 10, borde interno, externo, pierna hábil, inhábil, pases cortos y largos, ¿cierto? En la 11 y 12, aumentar, ¿cierto? Como aumenta el espacio de cancha, centros, borde sectorial, intersectorial, pases externos, empeine total, pierna hábil e inhábil, pases largos, cortos y en profundidad, ¿cierto? En la 13 y 14 igual, pero más velocidad y en situaciones reales de juego para la 15 y la 18. Bueno, y así los remates a porterías también aumentan, los golpes de cabeza también van con pelotas, ¿cierto?, más livianas a trabajar con la pelota que corresponde. De hecho, les pongo ahí un énfasis también en Europa que el tema con el balón y el desarrollo del cabezazo se ha disminuido un poco en funciones, en edades tempranas, también porque causaría, no está comprobado al 100%, pero causaría cierto problema después cuando son adultos, ya habría un problema. Y la técnica del portero y las salidas de banda, córner, tiros libres, etc. Bien, entonces veíamos una progresión de manera específica, separando según las edades lo que tenían que realizar, sobre todo de la 13 y 14, aumentando la presión y la velocidad. Hasta ahí, está claro, ¿cierto? Se ve la progresión que intentamos desarrollar. Después, nuestra organización del fútbol joven, desde que iniciamos, dejamos solamente la semana para hacer un café con leche, porque nosotros veníamos, ¿cierto?, con una forma metodológica distinta a la que se hacía en los años anteriores, donde se trabajaba mucho ATR, se trabajaba elementos que tenían que ver con el microciclo estructurado, y nosotros impusimos un café con leche desarrollado también, impregnado de lo que iba a ser la metodología de la periodización táctica, que la nombré
¿cierto? En donde el énfasis se le daba un poco al elemento táctico para desarrollar los otros aspectos del juego. Por lo tanto, dejamos las evaluaciones físicas y técnicas por si los profesores, si los preparadores físicos, si los técnicos querían hacer una evaluación que no considerara la periodización, para que hiciéramos un café con leche y no fuera demasiado rígido el cambio, ¿vale? Hay una progresión en función de lo que se ven haciendo. Y hay también, por ejemplo, elementos que se ha dado también en el alto rendimiento. Por ejemplo, cuando Guardiola llega a trabajar al Bayern Múnich y Guardiola dentro del desarrollo que él hacía a través de su preparador físico, cambiaron, por ejemplo, esos trabajos generales o tareas de tipo general para trabajo en el cerro, para hacer trabajo, ¿cierto?, solamente en cancha con balón, y los jugadores le decían, pero que los dejara un poco ir a hacer ese, que se sentían bien corriendo alrededor de un campo, por ejemplo. Y Guardiola le daba esta progresión también pensando en este café con leche. Entonces, de alguna manera, y guardando las proporciones, nunca comparándonos con él ni mucho menos, se logra, ¿cierto?, hacer un café con leche también para que no sea demasiado estricto ese cambio en el cambio metodológico, en la progresión metodológica, ¿cierto? Entonces, para que sea de manera un poquito más natural y específica también la función, ¿cierto?, del cambio de la metodología. Después pasamos, como les nombré durante las clases anteriores, a las pruebas selectivas. Cambiamos, ¿cierto?, las pruebas masivas por pruebas selectivas, en donde nosotros solamente empezamos a hablar con los jefes técnicos de diferentes clubes en Chile y empezamos a probar a todos los jugadores que quedaban fuera de los procesos de clubes más grandes en el cual que Barnechea, que el club que nosotros estamos hoy día actualmente, ¿cierto? Entonces todos estos jugadores de alguna manera venían a competir de igual a igual con los jugadores que teníamos, sabiendo que en años anteriores no había habido una buena participación en los campeonatos que nuestro club había estado. Por lo tanto, necesitábamos un cambio también de los jugadores, de la materia prima, para poder mejorar las categorías, ¿bien? Entonces, hicimos pruebas selectivas y estas pruebas selectivas las terminamos con amistosos. Desde el amistoso, por ejemplo, de la segunda semana, ya empezamos a trabajar un morfociclo normal, ¿ya? En la tercera semana, ¿cierto?, donde dentro de las semanas empezamos a meter algunos partidos amistosos de manera específica. Por ejemplo, ya estábamos jugando con Palestino, aquí estábamos jugando con un Colo-Colo un día miércoles, donde trabajábamos la subdinámica de tensión, la subdinámica de recuperación, de tensión, de velocidad, de duración y de velocidad, y la subdinámica de activación el día viernes, ¿cierto? Ahí dábamos libre el fin de semana y después ya volvíamos un poco, íbamos a jugar un cuadrangular la siguiente semana previo al comienzo del campeonato, y ahí un poco hicimos la estructura normal que les mencionaba antes. Y ahí están las diferentes subdinámicas, y aquí están los 3 días más específicos que tienen que ver con la operacionalización adquisitiva de los 3 días que íbamos haciendo. Y dejamos el día miércoles, en vez de trabajar elementos que tienen que ver con la subdinámica de velocidad, hicimos un amistoso contra la Unión Española. ¿Bien? Entonces, adaptamos nuestra planificación a la estructura metodológica para que nuestros jugadores, ¿cierto?, encontraran una mejor performance, siempre procurando darle más importancia a los macro comportamientos que a las dinámicas de los subcomportamientos. ¿Se entiende? Le dimos importancia, por ejemplo, a la presión, le dimos importancia al volumen en ataque, le dimos importancia, por ejemplo, a la retardación en la pérdida del balón, o la presión alta en algunos sectores, después de la pérdida del balón y la retardación, el regrupamiento defensivo y la marcación estricta dentro del área del parado táctico en el momento defensivo. Un poco, después empezábamos a trabajar elementos que eran más finos, pero sobre todo para adquirir el modelo de juego, adquiriéndolo con macro comportamiento. Y así todo tuvimos muy buenas participaciones en las diferentes series que nosotros en el comienzo del año. Así que estamos bastante contentos con eso y creemos que es el camino que hay que continuar cuando esto se retome, acá en Barnechea o el club en donde nos toque estar. ¿Bien? Hasta acá. ¿Vamos bien? Jesús, José Luis, Marcelo, Sergio, Andrés. Excelente. Muy bueno. Sergio, Jesús está sin audio. Estabas hablando, pero está sin audio. No sé. Ahora me fijo el audio de Jesús. Vale. Vamos a continuar. Mientras tanto,
por último, después, Jesús, guárdate la pregunta. Escribila, Miliki, así la leemos. Eso, o escríbela y la leemos después, Jesús, ¿vale? Bueno, y acá los principios metodológicos para poder realizar, lo volví a colocar un poco para darle énfasis a lo que íbamos haciendo, ¿cierto? Poniendo énfasis a través de la periodización táctica, lo que es las propensiones, ¿cierto? La práctica activa, repeticiones de los principios de juego y automatismo, lo que decía de las repeticiones de los macrocomportamientos. Después, reducir la complejidad del modelo de juego con subprincipios. Los subprincipios son comportamientos más pequeños, ¿cierto? Para componer un macrocomportamiento. Por ejemplo, de la presión alta, ¿cómo reducimos un subprincipio de la presión alta? Por ejemplo, la basculación defensiva para estar cerca, o la marcación, el emparejamiento dentro, o el bloque corto, la última línea que aprenda, ¿cierto?, a trabajar en un bloque corto y ir hacia adelante. Ahí me parece que está la pregunta, ¿no? Andrés, Juan. Sí. ¿Quieres me la haces? Ahí te la leo. ¿Vale? Dice Jesús, ¿a qué te referís con respecto a los macrocomportamientos? Ya. Buena pregunta. Mira, específicamente los macrocomportamientos era lo que decía. Dentro del modelo de juego que yo les había propuesto, no sé si se acuerdan las clases pasadas, en donde yo les mostré las estructuras futbolísticas que yo dentro de mi modelo quería desarrollar. ¿Se acuerdan que yo tenía un equipo corto, que presionaba alto, que tenía volumen en ataque? A eso me refiero con los macrocomportamientos, ¿vale? O los principios más importantes dentro de tu modelo. ¿Cómo juegas? ¿Cuál es el tipo de fútbol que a ti te gusta? ¿Se entiende? Entonces, los principios más específicos, no hay tiempo para prepararlos desde el primer día, porque vamos a perder mucho. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser principios específicos? Los desdobles, los intercambios de posiciones, no sé, las basculaciones, pero más individuales, todos los elementos más individuales, claro, no es que no lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar igual, pero con el tiempo. Entonces, para adquirir el modelo de juego, lo vamos a adquirir en los primeros entrenamientos con macrocomportamientos para que los muchachos sepan, o los adultos, sepan específicamente la forma como queremos jugar. ¿Por qué te lo nombro? Porque me tocó muchísimas veces trabajar con entrenadores que trabajaban desde lo micro. Y lo micro se demora muchísimo, Jesús. Lo micro se demora mucho más tiempo. Entonces, pasaba por ahí que las primeras fechas no jugábamos bien, y por ahí, acuérdate, en el fútbol, si perdemos las primeras 3 fechas, nos limpian. Chao, no tenemos tiempo. Por lo tanto, dentro de una estructura, si trabajamos el macro, podemos desarrollar y encontrar una propuesta futbolística mucho más acorde con el proceso colectivo o con el equipo prácticamente completo. A eso voy. Y otra cosa, y otro dato más, incluso Jesús, siempre intentamos desarrollar elementos defensivos, dándole prioridad a lo defensivo que lo ofensivo, porque finalmente lo ofensivo creemos que depende muchísimo de elementos que los jugadores ya hayan traído, ¿se entiende? O sea, nosotros a los adultos no le vamos a enseñar a definir al palo más alejado del arquero, ya lo traen, ¿se entiende? Pero sí podemos entregarle estructuras mucho más finas y específicas en la parte defensiva, o sea, entrenar el equipo de atrás hacia adelante. Porque muchas veces, por otro lado, me pasó a entrenar con entrenadores que priorizaban lo ofensivo por sobre lo defensivo. Entonces, por ahí, claro, era muy bueno, hacíamos gol y todo, pero después, cada vez que nos atacaban, nos hacían los mismos goles. Terminaban partidos 4-4, 5-5, y por ahí a veces, si se prioriza la parte defensiva, cuesta mucho menos después desarrollar la parte ofensiva. La naturaleza del jugador de fútbol, creemos, y lo dice Bielsa, y lo dijo Bielsa cuando trabajaba con él, es el ataque, es su naturaleza. Desde pequeños todos quieren atacar, pero muy pocos quieren defender. Entonces, priorizamos la defensa por sobre el ataque. Un poco esos son los dos elementos que te puedo decir en esta participación con 16 entrenadores en diferentes procesos, selectivos, de equipo, etcétera, que yo vi que daba más resultados que otros. Eso es un poco lo que
lo que te estoy entregando desde lo que me tocó vivir, ojo, desde lo que vi con otros entrenadores. No sé si tienen alguna pregunta más, muchachos, para poder seguir. No se olviden, por ahí es para todos, que pueden activar el micrófono en cualquier momento y realizar la consulta que quieran. Así que bueno, está abierto el micrófono para que lo reactiven si desean. Y si no, bueno, John, podés seguir nomás. Podés continuar. Listo. Buenísimo, Andrés. Buenísimo, Andrés. Bueno, y lo que comentábamos era eso. Lo que comentábamos eran estos tres estructuras o tres principios metodológicos que nos daba la priorización táctica, ¿cierto? Priorizando y reduciendo la complejidad en la medida que iba pasando el tiempo. Y llamábamos a esto progresión compleja. Entonces, reducir complejidad del modelo de juego con subprincipios, subcomportamientos, descomponer, ¿cierto?, los subprincipios en subprincipios, o sea, en comportamientos más pequeños aún, ¿se entiende? Y priorizar los principios tácticos importantes. Aquí es un poco lo que le comentábamos a Jesús. Incrementar progresivamente la complejidad táctica. ¿Cuál es la complejidad táctica? Son las variantes que se van acercando a la realidad de juego. Por ejemplo, que de a poco los jugadores, no sé, si tenemos espacio reducido, no empecemos una práctica 4 contra 4. Empecemos 4 contra 1, vamos al 4 contra 2, vamos al 4 contra 3, y después vemos si por espacio aumentamos un poquito y metemos el 4 contra 4 para que haya cierto margen de poder desarrollar un buen entrenamiento. Y ojo, y si es necesario hacerlo, porque a veces nosotros aumentamos la complejidad, pero el rival no lo necesita, el rival, como estrategia operativa. Entonces, si hacemos que nuestra línea defensiva tenga el balón y le mandamos 4 jugadores a la presión, y resulta que el equipo que vamos a enfrentar la próxima semana te presiona en la mitad de la cancha, ¿para qué desarrollar elementos desde la salida del balón si no lo vamos a utilizar? Entonces, eso de alguna manera atenta contra la claridad táctica que tenemos que entregarle a nuestros jugadores. Entonces, cada semana o cada entrenamiento va a ser en función de la especificidad y la estrategia operativa del rival que enfrentamos. Eso es un poco lo que ayuda muchísimo también a tener cierta claridad. Y la alternancia horizontal, que se lo nombré, fue específicamente en función si nosotros trabajábamos con un día de partido en la semana, o sea, específicamente 2, porque se juega el domingo a domingo, o 3, cuando hay un partido el día miércoles. Entonces, ¿cuál es la diferenciación? Si se juega una semana de domingo a domingo, tenemos toda la planificación completa. El lunes descanso, el martes subprincipios de recuperación, el miércoles tensión, donde trabajamos subprincipios, el jueves, donde trabajamos grandes principios en duración, la velocidad en subprincipios y la activación en subprincipios. Me parece que alguien abrió el micrófono para preguntar o no. No, ya. Y cuando trabajábamos con 2 partidos en la semana, o 3 en este caso, trabajábamos su principio de recuperación después del partido, o sea, no hay descanso si tenemos 3 días de trabajo, 3 días de partido. Partíamos con la recuperación, partíamos con la activación, que podría ser, ¿cierto? No es lo mismo que la tensión, no es lo mismo que sino que es una activación previa al partido. No hay tiempo para trabajar la tensión específica. Y la tensión, se recuerda la semana pasada que les nombré que la tensión era los rondos específicos, aumentar la tensión cognitiva, aumentar la cantidad de variantes en el juego, aumentar que el jugador quedara exhausto, pero cognitivamente. No hablamos de una tensión muscular, hablamos de una tensión cognitiva, mental. ¿Se entiende? Se juega el partido, viene el partido después de la recuperación, de una activación partido. Por ejemplo, aquí en recuperación, posesión del balón, 11 contra 3, 4, 5, 6, etcétera, o alguna, por ejemplo, posesión específica dentro del campo de juego, sin transiciones. Después, por ejemplo, un ejemplo le voy dando. Después de la activación, algún fútbol táctico con poquito tiempo, ¿cierto? Y que sirva un poco en el cómo queremos desarrollar algunos elementos, un fútbol táctico conducido y terminamos con balón detenido. Esa es una pequeña activación, ¿ya? Y jugamos, por ejemplo, ese partido. Después, preparamos el día jueves, la recuperación, bien, ahí volvemos, ¿cierto?,
al trabajo recuperativo de posesión, o podemos hacer otras estructuras, o podemos hacer, por ejemplo, Víctor Frade, ahora yo estoy haciendo el máster de periodización, plantea, y otros entrenadores que trabajan con esto, por ejemplo, hacer 4 contra 4, 5 contra 5, pero 30 segundos. Entonces, trabajar en estructuras específicas pequeñas, en donde alcanzan a hacer 2 o 3 acciones, y termina. 30 segundos. Pasa 1 o 2 minutos con trabajo de recuperación, estiramiento balístico, etcétera, algún trabajo muscular, pum, 30 segundos más en un 4 contra 4, 5 contra 5, en donde alcanzan a hacer 1 o 2 acciones, pum, y termina. ¿Ya? No, vamos recuperando en forma activa. Profe, Dígame. disculpe, estoy un poco desactualizado, o capaz que no estoy bien con los términos. ¿Qué sería el estiramiento balístico? Bueno, existen diferentes tipos de estiramiento, pero el balístico es específicamente cuando no hay estructuras mantenidas, ¿ya? Si tú investigas el Exos, hoy día nosotros, por ejemplo, con el profe, me gustaría haber invitado al profe, ya no lo hice. Con el profe, por ejemplo, ponemos estructuras específicas antes de los entrenamientos que tienen que ver con el Exos, con un tipo de entrenamiento de manera específica que tiene que ver con movimientos de preparación para la práctica del juego. Entonces trabajamos, por ejemplo, estructuras que tienen que ver con los movimientos del tren superior, de la zona media y del tren inferior, por ejemplo. Entonces, hay algunos elementos que son estimulaciones en donde, por ejemplo, voy a trabajar el estiramiento, pero con rebote. ¿Se entiende? Me separo piernas, voy abajo y reboto, voy sobre una pierna y reboto, claro. Perfecto. No es mantenido. ¿Por qué? Porque hay otros estudios que se han hecho que dicen que los estiramientos pasivos que hacíamos actualmente de manera previa no ayudan al músculo a quedar activo, al contrario, lo desactivan y el jugador queda más expuesto después a una lesión. Perfecto. ¿Entiendes? Muchas gracias. Eso es. Me acordé de cuando era profe, me trajeron a la memoria todos esos términos de cuando era profe. Ahora, qué bueno. Está bien. Creo que nunca dejamos de ser profe. Los que somos profes nunca dejamos de serlo, independiente que después seamos entrenador y todo eso. Pero, jamás. Y bueno, hoy acá en Argentina festejamos el Día del Profesor. Perfecto. Así que feliz día para usted también acá en Argentina. Muchas gracias. Qué lindo que le den ese realce importante a los profes que cumplen una gran labor. ¿Ya? Entonces pasábamos, ¿cierto?, del día de partido, de lo que era esta recuperación, estos 5 contra 5, esta posesión del balón de manera específica sin transiciones, a trabajar la velocidad del juego. Y aquí la velocidad, por ejemplo, eran elementos de finalización, ¿cierto?, pero con poca oposición. Entonces, trabajábamos, por ejemplo, estructura de ataque, pero sin tanta oposición para que el jugador tome decisiones rápidas. Porque si no toma decisiones, no hay una toma de decisiones rápida para la finalización, empezamos a trabajar estructuras que tienen que ver con la tensión específica, con la toma exagerada exagerando la toma de decisiones. ¿Se entiende? Entonces, ayudábamos, de hecho se lo mostré la semana pasada, diferentes rutinas de finalización, ¿cierto? Y tenía que ver también con lo que vi, no sé si se acuerdan un poco cuando hablamos de el método Bielsa, que es cuando Marcelo hacía toda esta rutina ofensiva con diferentes formas de finalización, que específicamente la desarrollan 11 tipos de finalización. Bueno, es lo mismo. Entonces trabajamos subprincipios que tienen que ver con la velocidad del juego y la finalización. ¿Se puede trabajar la parte defensiva? Sí, pero movimientos específicos sin trabajar la tensión cognitiva, ¿ya? Sin que el jugador se estrese, sino que trabajando principios de juego que no sean tan complejos, ¿bien? Y después sus principios de activación, ahí podíamos trabajar la pelota detenida, o un fútbol, por ejemplo, muy, muy cortito, para hacer algún resumen de lo que queríamos buscar el fin de semana, ¿vale? Y ahí se jugaba el partido. Entonces, ahí trabajábamos la alternancia horizontal. Estos 3 principios metodológicos los metemos, ¿cierto?, dentro de lo que es el trabajo formativo también. ¿Cuál, de alguna manera, quizás sería el más importante? Yo creo que lo más importante serían estos 2 en formación, que tiene que ver con las repeticiones para crear hábitos, ¿ya?
y lo que tiene que ver con el reducir la complejidad para encontrar una buena performance después que los muchachos entiendan lo que están realizando desde la descomposición de los principios más importantes, ¿vale? Esto es importante también, pero te lo va a dar después la competencia, te lo va a dar la competencia en sí. Ahora, ¿por qué es importante en formación? Porque la alternancia horizontal también te da lo entretenido, lo lúdico, no hacer siempre lo mismo, te va cambiando el día o la subdinámica en función y eso es entretenido para el jugador, hacer un día trabajar en espacios reducidos, trabajar en otro en espacios más intermedios, trabajar otro día en espacios amplios y cambiar al cuarto día con espacios más pequeños. Entonces, también ese intercambio de escalas en el juego de sectorial, individual, intersectoriales, colectivas, grupal, etcétera, también es entretenido también esa variedad, ¿vale? Y otro de los principios que le pedimos a los jugadores, o de las diferentes categorías, son las siguientes un poco que nosotros la sacamos en mi propio modelo, pero la llevamos después al modelo de los diferentes entrenadores. Y ahí, ¿qué pedimos? Por ejemplo, pedimos el tema de las rotaciones, ¿vale? Habitualmente en formación creemos que no es pertinente que los jugadores siempre repitan el mismo equipo, ¿ya? Si en categorías pequeñas repiten el mismo equipo constantemente, vamos a encontrar que los jugadores no desarrollen ese sentido de pertenencia y que a la larga esos jugadores que no juegan se van aburriendo y se van o se dejan de entrenar o prefieren, por ejemplo, otras cosas. Entonces, de alguna manera, y ojo, y acá yo creo que hay cosas que la hemos conversado con diferentes profesionales. Nosotros, los que trabajamos cierto en formación o en el alto rendimiento, siempre, sobre todo en formación, siempre descubrimos a los jugadores que son talentosos. Siempre descubrimos a los buenos, ¿cierto? También hay otra proporción que siempre descubrimos a los que no son tan buenos, a los que le falta y decimos, este jugador no va a llegar. De alguna manera lo alcanzamos a prever, ¿cierto? Cuando no hay mucha coordinación o cuando, ¿cierto? No es tan claro, no está a la altura quizá de lo mínimo que nosotros, ¿cierto? Vamos pidiendo. Pero hay un porcentaje muy alto de jugadores que están en el medio que no sabemos si van a llegar o no llegar. Y esos jugadores a veces, cuando trabajan o cuando crecen o cuando encuentran la pubertad o cuando encuentran la fuerza o en diferentes situaciones, se van haciendo mejores. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros tenemos que tener claro que si tenemos un solo equipo, a ese jugador que no está tan definido, no le damos las oportunidades de desarrollo. Y ojo, y acá en Chile pasa mucho, que en formación los equipos se van repitiendo constantemente. Hay poca rotación. Por lo tanto, lo que planteamos nosotros en formación, hacer una rotación que permita a todos esos jugadores que no están definidos, definirse con las oportunidades de participar del rendimiento, de participar, ¿cierto?, de escenarios competitivos que le permitan este desarrollo y de crear este sentido de pertenencia dentro del club. Bien. Después lo segundo, la polivalencia individual. Habitualmente acá me gustaría ir, lamentablemente, el profe de la 9, que es Eduardo del Fierro, tuvo un compromiso. Él trabaja también dentro de otro club, de Lautaro Ewin, que está en la segunda profesional, y tuvo hoy día el analista táctico y tuvo participación con el equipo de segunda, y no nos pudo acompañar hoy día. Entonces me gustaría que él hubiese hablado un poco de lo que era la polivalencia individual en esas formaciones pequeñas, en estas edades iniciales, porque acá hablamos de la polivalencia individual y a él le pedimos habitualmente que a estos jugadores que son más pequeñitos los vaya rotando de posición, que el arquero juegue delantero, que el delantero juegue de volante, ¿cierto? Que de alguna manera vayan intercambiando funciones que les permita un desarrollo multilateral y no por puestos de manera específica, ¿se entiende? Entonces, vamos descubriendo en estas edades iniciales este desarrollo que le permita a los jugadores poder manejar a la larga, porque a los 9 años no va a ser especialista en un puesto, pero sí va a entender cuáles son los roles que existen dentro del juego mismo. Entonces después, cuando va pasando de categoría, nosotros le vamos dando oportunidad a los jugadores para que se manifiesten en más de un puesto. Y también esto se lo copiamos un poco a lo que hacía Marcelo Bielsa, sobre todo en la selección, en donde jugadores seleccionables eran los que manejaban más de un puesto. Entonces, el central que juega, ustedes si ven, por ejemplo, al Leeds United, no sé si lo pudieron seguir la temporada pasada, inclusive en primera división o en la Championship,
que era la segunda el año pasado, ¿cierto?, en donde participó el Leeds, podíamos ver a Ayling al lateral, jugando de central, jugando de volante, jugando como extremo, a Harrison jugando de interior, jugando como extremo abierto, al lateral. No sé si se entiende un poco la idea. Él va y a los jugadores lo hace mucho más competitivos cuando manejan más de un puesto. Entonces nosotros potenciamos de edades infantiles, de edades sobre todo donde inician la práctica deportiva, este desarrollo multilateral y polivalente en función de diferentes puestos. Entonces esto permite también, cuando son grandes, poder, ¿cierto?, hacer cambios tácticos sin hacer cambios. Te da una versatilidad dentro del juego que lo vamos a hablar ahora. Y como tercera opción, nosotros metemos, ¿cierto?, como tercer principio metodológico del club, la versatilidad táctica. Que vamos cambiando de sistemas de juego, que las diferentes categorías tengan diferentes sistemas de juego, se acerca a la homologación, o sea, a la igualdad, cuando ya están en las categorías de la 15 para arriba, o a la 17 para arriba, acercándose después a lo que como juega el primer equipo, pero en categorías menores le damos toda esta cantidad de variantes que le permitan el día de mañana a nuestros jugadores poder llegar formados con línea de 3 o una línea de 4, en el fondo, poder llegar formados con un volante, con 2 volantes, con 3 volantes, jugar con volantes externos, o jugar con un centro delantero, dos centro delanteros o 2 extremos abiertos. Entonces, se busca también esta versatilidad. Y otro que permite la versatilidad táctica, que nuestros equipos no sean predecibles y que no haya una lectura de cómo nos van a enfrentar. Por ejemplo, si ustedes están viendo que a nosotros nos gustaba jugar 1-4-3-3, el próximo partido podemos jugar 3-5-2, 1-3-5-2 sin ningún problema. ¿Bien? Y esto también, ¿por qué? Porque sabemos que los rivales van leyendo cierta cantidad de partidos para atrás y van buscando algunos comportamientos y entrenan en función de esto. Pero si ustedes me ven que un partido yo jugué 1-3-5-2, que jugué 1-4-3-3, que jugué con un rombo, ¿qué va a pasar en la semana si ustedes son metódicos? Se vuelven locos entrenando otro sistema. Por lo tanto, al rival se le hace mucho más complejo. Eso es un poco lo que nos permite, muchachos, la versatilidad táctica. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? Voy parando por tema, por si van teniendo algunas dudas, y vamos profundizando algunos aspectos más específicos. Perfecto. Si alguien por ahí tiene alguna duda, no se olvide por favor de que puede habilitar el micrófono y hacer la pregunta. No hay ningún tipo de problemas. Y desde ya muchísimas gracias a todos por participar en la charla. La verdad que muy bueno. Así que bueno, John, parece de que todavía no hay consultas ni preguntas. Si quiere, siga adelante. Primero lo logré, voy en camino, logré conectarme, como dijo el profesor, hoy día me tocaba analista táctico, entonces nos encontramos en camino a la región metropolitana de Santiago, ya que no sé si saben, estamos con todo el tema de las cuarentenas y los toques de queda. Quería agregar a lo que hablaron hace un rato más que una pregunta, y claro, en la categoría sub-9, lo que trabajamos, lo que decía John, trabajamos la versatilidad táctica, a los chicos de alguna manera, no se les pone, no se les impone tampoco un puesto ni una función, sino que se les enseña a trabajar, o a jugar, perdón, en todas las áreas del campo de juego, en todas las situaciones y en todos los puestos, por decirlo así, pero no dándole como puesto, sino que en el fondo como, con la actitud defensiva o con la actitud ofensiva que puede tener cada zona del juego, ya cuando son niños de 9 años, porque ahí uno no les da no los cataloga como un defensa, un lateral o un delantero o un volante, sino que tratas de desarrollarlo, o lo que estamos trabajando en la sub-9, desarrollarlo de la manera más completa posible, y siempre trabajando en base a macro principios, o sea, los principios macro que se pueden trabajar en esa edad. Como yo le había dicho al profesor John, a mi hijo, cuando habíamos hablado cuando él presentó el proyecto ANECHA en el cual yo estoy trabajando, siempre con los más chiquititos partimos identificando con qué individuo nos enfrentamos para saber también qué contenidos podemos trabajar, que eso siempre es lo ideal y lo primero, saber a quién nos enfrentamos para saber cómo lo trabajamos. Y una vez que tenemos claro eso, el contenido que se le va dando, y dentro de ese contenido que sea lo más amplio posible, de esta manera que el chico se desarrolle en toda la área del juego, ¿ya? Porque suele pasar, y se suele dar mucho, sobre todo en este país,
que encuentra un chico que tal vez es muy rápido, listo, es lateral. Es muy rápido, entonces él va y vuelta. Tal vez un chiquito que es alto, entonces es central o es centro delantero. ¿Ya? Entonces lo empiezan a catalogar muchas veces también por sus características físicas, sin dejar que alcance su óptimo desarrollo desde lo técnico. Entonces es súper importante eso, que nosotros le hemos dado énfasis, que los chicos no los rotamos en todos los puestos de la cancha, pasan por todos los lugares, y de alguna manera se les enseñan conceptos macro de lo que tienen que hacer en esas zonas por las que van pasando. Perfecto. Eso, profesor. Perfecto. Un poco, gracias Eduardo. Sabemos que vas viajando y tenía ese problema. Y gracias por la participación también, a pesar de eso. Y lo último que queríamos hacer, un poco, la categoría del profe Eduardo trabaja, por ejemplo, en la sub-9, 3 días a la semana, en donde juegan en la semana, entrenan, por ejemplo, 2 veces y compiten el fin de semana. Y ese tiempo libre que habitualmente tienen los chicos, nosotros les vamos recomendando que vayan participando en el colegio, ¿cierto?, de otras actividades. Por ejemplo, básquetbol, por ejemplo, voleibol, por ejemplo. ¿Para qué? Para que el desarrollo multilateral y su base coordinativa, motriz, sea mucho más grande que la especificidad que da el entrenamiento del fútbol. Por lo tanto, si solamente nos especializamos en fútbol, los chicos van a tener menos desarrollo mecánica y coordinativa o motriz para poder después llegar bien formados, ¿cierto?, al alto rendimiento. Edu, no sé si quieres comentar algo de eso. Sí. Lo que se le ha dado mucho énfasis a los chicos es precisamente eso. Yo le he pedido que traten de sumar de varias maneras una participación, por un lado, en algún deporte individual, por todas las características de liderazgo que pueden desarrollar en esto, y por otro lado, uno colectivo que sea lejano al fútbol en el sentido de jugar con el balón en los pies, como puede ser el básquet o el voleibol, por todo el tema coordinativo, postural, psicomotriz, de lo que puede involucrar en su desarrollo. Ya eso ha sido una tarea que se les pide a los chicos y se les da mucho énfasis. Junto a esto, y algunos que tal vez están más complicados, también se les da algunas tareas motrices, que las hemos dado tanto antes de la pandemia como durante la pandemia, para ir trabajando de alguna manera esas falencias que a veces la educación física de los colegios, o por la falta de parque, como decimos hoy en día, de calle, no se desarrollan. Profesor. Perfecto. Ahí quedó bastante claro un poco lo que se pretendía. Muchachos, hasta ahí vamos bien, porque ahora entramos en otro elemento para poder desarrollar un poco dos formas que nosotros tratamos de apuntar en Barnechea o en la formación misma, ¿vale? No sé cómo estamos hasta ahí. Sergio, ¿no hay alguno que quiera hacer preguntas? Nada, con lo que dijo el profesor Eduardo. Me parece que no. ¿Estamos bien? Me parece que no. ¿Listo? Sí, profesor Sergio, ¿qué estaba por decir? Listo, Sergio. No, digo que estamos muy bien, estamos, de 10. Listo. Me gusta que vamos parando, porque así vamos aclarando todas las dudas. No quiero que nadie quede con dudas al respecto, que sea una charla clara. No sé quién habló. Perfecto. ¿Eduardo? Yo, profesor, que yo quería agregar que muchos nos preguntan que cómo metemos la competencia, porque muchos se han nublado con el tema de la competitividad en la formación de los más chiquitos. Yo les quería agregar que en esta categoría en especial, que es sub-9, nosotros hemos integrado chicos que son incluso sub-7, ¿ya? Pero netamente con un fin formativo, todo con un fin formativo. Nos pasó en las primeras fechas del torneo, que enfrentamos equipos que van decididamente a ganar, a querer. Entonces, si te pueden meter 20 y celebrarlo como si estuvieras jugando la final del mundo, lo hacen, mientras que los nuestros van a solo divertirse, pasarlo bien, crecer y aprender. Nos pasó con un niño que tenemos, que un arquero de 7 años, que en una fecha le metieron 7 goles, pero el chico se fue feliz, se divirtió. Los chicos después del partido no daban más de alegría porque pudieron hacer todo lo que practicaron en el entrenamiento. Nunca me hablaron del resultado, ni siquiera me dijeron, profe, ¿está molesto? O pasa algo porque perdimos. No, ellos siempre me dijeron, profe, pude hacer el control que vimos,
vio que lo hice perfilado, el profesor vio que nosotros teníamos muy buena posesión, que lo que habíamos trabajado, aprender a darnos pases, a movernos, cosas así. Todo lo que me hablaban post partido, la semana post partido, era sobre lo que habíamos visto en los entrenamientos, que ellos habían sentido que lo habían podido desarrollar, que no, lo que le había complicado. Nunca el resultado, jamás los puntos, nunca le interesó nada, ni siquiera toman en cuenta que al fin de cuentas es un torneo. Y como muchos confunden que cuando el chico hay un tema de competencia, por eso pasa mucho, que no se desarrolla el niño de la manera pertinente, lo que está diciendo el profesor John, que no se da tampoco la rotación, porque están preocupados de alguna manera del puntaje, cuando si tú potencias el equipo de manera general, a la larga, que es el objetivo principal de un proceso bien hecho, es que los resultados lleguen por eso, por el equilibrio del desarrollo. Eso quería destacar mucho de lo que hemos trabajado en la infantil, sacarnos de algún lado esa competitividad básica. Dígame. Ahí Lucas pone en el chat, pregunta, ¿a qué edad un niño toma conciencia de ser competitivo? ¿Le contesto yo primero, Edu, y después usted? Sí. Mira, Luca, habitualmente la competencia para todos los que nos gusta el fútbol está intrínseca. O sea, el niño desde que tiene uso de razón, empieza a ver en la televisión o en todos los medios la competencia misma, ¿ya? Y él empieza a competir con sus pares desde que llega al club. ¿Se entiende? Ahora, la manifestación sistémica de la competencia, cuando hablo de sistemas del equipo, yo, por ejemplo, trato de no darle a ningún entrenador ponerle una presión extra más allá de la formación y de que los jugadores en sus etapas iniciales compitan con la mejor versión de ellos. ¿Se entiende? Entonces, la importancia no viene en el resultado. La importancia viene en el desarrollo, en cómo él se va mejorando día a día y la mejor versión de él cómo va creciendo. Yo no puedo extraerlos en una burbuja, Luca, y decirle a los chicos que no compitan, porque ellos se comparan con Messi, con Ronaldo, con Mbappé, etcétera, porque lo van viendo en la televisión. Pero sí, el hecho de que el club que van a enfrentar, por ejemplo, Colo-Colo, coloque a jugadores grandes solamente en edades formativas y que le ganen, por ejemplo, por juego aéreo, y el chiquitito nuestro, por más que salte, no le gana al grande. Nosotros creemos firmemente y por eso que voy a entrar ahora en las dos diferencias del proceso formativo que estamos implementando, ¿cierto? Y una que potencia la edad cronológica y todo lo que tiene que ver con los alcances, con la talla, con la altura, con la fuerza, con el peso, versus, ¿cierto?, el biobanding, que es una estructura que vamos desarrollando en función, ¿cierto?, de la aparición de la testosterona o de la estructura o desde la edad que tiene que ver con el inicio de la pubertad. Entonces la presión que nosotros hacemos a Luca es solamente con rendimiento, te puedo decir que desde la categoría 16 en adelante. Previo al de la 15 para abajo hasta la sub-9, para nosotros, si bien es bueno que ganen y que ojalá crezcan en el resultado es secundario sobre la formación del jugador, sobre el crecimiento que él va realizando. Entonces, tenemos estrategias específicas que sobre todo desarrollan los profesores para que el resultado pase a segundo plano, independiente que pierdan. Luca, no sé si contesté. Profe, ¿quieres ahondar en eso? ¿Quieres hablar sobre eso? Ahí contesto, profe, de que sí, que muchísimas gracias. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces, acá entramos, y qué buena pregunta, Lucas, porque con la pregunta que me hizo y la respuesta, de alguna manera fue la introducción a lo que queríamos hacer. Entonces, íbamos a hablar de dos métodos, ¿cierto? Diferencia de dos métodos en el proceso formativo. En la parte tradicional, que está a la izquierda, vemos, ¿cierto?, que las edades se trabajan hace muchos años por el año de nacimiento. O sea, el chico de la 2001 o de la 2002 hasta la 2009, 10, etcétera, que nace en enero y el que nace en diciembre compiten en la misma competencia, ¿vale? Y que puede ser muy diferente, por lo menos morfológicamente. No discrimina esta forma o este desarrollo, no discrimina talla,
juegan chicos que miden 20, 30 centímetros más que otros en la misma cancha, no discrimina peso, ¿ya? No discrimina la fuerza, no discrimina la velocidad de los jugadores, ¿ya? Y no evalúa el proceso de manera diaria ni constante. Solamente a lo mejor pueden hacer un estudio a comienzo de año y uno a fin de año, un poco en la mejoría y sobre todo solamente en las cualidades físicas. Y la propuesta que nosotros hacemos, viendo el cómo están trabajando ya desde la formación grandes equipos o grandes selecciones en el mundo como proyecto, no solamente en el fútbol, sino que en otros deportes, se trabaja el biobanding. ¿Qué es el biobanding? Es una forma, un proceso deportivo en el cual plantea que los jugadores se subdividan competitivamente en estadios de Tanner. ¿Qué son los estadios de Tanner? Son las edades de desarrollo, ¿cierto? O son las estructuras específicas en el desarrollo de puberal, o sea, ¿cierto? En el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, tanto en hombres como en mujeres. ¿Bien? Se clasifican en 5 estadios. Cada estadio tiene su característica y función especial. Y toma en cuenta la talla, la altura, el peso, la velocidad, la agilidad y la toma de decisiones, porque ustedes saben que a medida que van aumentando los estadios Tanner, va aumentando también la capacidad de poder decidir, de poder ser, de pensar más rápido, de poder ser más rápido inclusive en el juego, de poder ser más alto, ¿ya? Y evalúa el proceso constantemente, ¿ya? En la medida que van pasando de un estadio a otro, ¿ya? ¿Qué significa el biobanding? Esto es, por ejemplo, estos dos jugadores que están arriba tienen 13 años. Uno nació en enero, por ejemplo, y uno nació en diciembre. Pero compiten en la misma categoría en la forma tradicional y entrenan en la misma categoría. Pero en el desarrollo del biobanding, por lo menos en una parte del desarrollo y del entrenamiento, van a competir en función de su estadio. Y aquí están los estadios de evaluación de Tanner, en donde el estadio Tanner 1 habla del volumen testicular y edad normalmente de 9, estadio 1, normalmente los 9 hacia abajo. Estadio de Tanner 2, edad entre los 9 y los 11. Estadio de Tanner 3, entre los 11 y los 12,5. Estadio de Tanner 4, entre los 12,5 y los 14. Y estadio de Tanner 5, entre los 14. Pero ¿qué pasa? Que hay jugadores que tienen crecimiento tardío y otros jugadores que tienen crecimiento prematuro, ¿vale? Por lo tanto, hay jugadores que están en la misma categoría y que tienen Tanner 3 y otros mismos categorías, en la sub-15, por ejemplo, que tienen Tanner 5. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Específicamente, tratamos de hacer la evaluación, obviamente con el padre presente, obviamente con un endocrinólogo o un doctor especialista, un pediatra, que me pueda dar esta evaluación, porque lo hace gente, ¿cierto?, especialista, y después de tener a todas nuestras categorías evaluadas en estos estadios Tanner, buscamos el día o los días que puedan entrenar de manera en este desarrollo del biobanding. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Entonces, acá tienen un pequeño video, lo vamos a ver, qué es lo que está haciendo Estados Unidos hace muy poquito, qué es lo que está haciendo también la Premier, con algunos equipos que ya lo están introduciendo, qué es lo que está haciendo el Manchester United hace bastante tiempo en formación. Esto es un poco lo que yo les explico, ¿cierto? 2 jugadores de 14 años y Diego y Mía también tienen 14 años, pero son más chicos. Ellos desarrollan la fuerza de manera prematura y ellos, como no tienen estos estadios, tienen que trabajar la parte más futbolística. ¿Qué hace el coach para poder dividirlo? Bueno, evalúa fuerza, velocidad, agilidad, toma decisiones, ¿bien? Si lo hacemos trabajar de manera tradicional, va a ganar el que sea más grande. Pero generalmente no es el más grande el que llega, sino que es específicamente el que tiene que superar obstáculos. Entonces, esto es lo que hacemos de manera tradicional, que no encuentre errado, este desarrollo del biobanding, ¿bien? Y esto es lo que busca el biobanding después de las evaluaciones que más o menos los jugadores de 13, 14 y 15 años entrenen por este desarrollo. Ni de manera de este crecimiento temprano o tardío. Entonces, busca que el desarrollo sea más homologable, busca que este desarrollo sea más parecido
y busca que también que los jugadores que trabajan lo hagan en función, ¿cierto?, más allá de la edad cronológica, lo hagan en función de la edad biológica. ¿Queda claro o no, muchachos? Entonces, ¿qué días tratamos de integrarlo? Generalmente, por ejemplo, les voy a mostrar más adelante cuándo son las categorías, por ejemplo, la categoría 9 no lo hace, sino que busca hacerlo desde la categoría de la sub-13 hasta la sub-15, ¿bien? Porque antes de la 13, los estadios Tanner son todos muy parecidos, donde se disparan en la aparición de la pubertad, ¿cierto? En la aparición de la testosterona. Ahí se nos dispara el cuerpo y aparecen los crecimientos prematuros y también después se manifiestan los crecimientos tardíos, ¿vale? Entonces, por lo menos una vez por semana los tratamos de agrupar en este desarrollo de biobanding que nosotros hacemos. Preguntas, muchachos, para ir finalizando la charla. Si alguno tiene alguna consulta, y por ahí si no hay problemas con el chat, con el audio, cualquier cosa puede escribirlo. Nosotros le hacemos llegar la consulta al profesor. Bien. Bueno, y aquí los modelos de juego, para nosotros súper importante, todo el desarrollo homogéneo en el fútbol joven, ¿cierto? Pero de la 15 para arriba, en donde trabajamos que hay una cercanía con el plantel, los aspectos técnicos ya están más completos en su desarrollo que hemos visto antes, ¿cierto? Las experiencias tácticas que han traído desde la formación ya han sido muy variadas y las competencias que han tenido también han sido buenas y elevadas, ¿ya? Y los desarrollos en el fútbol infantil que sean heterogéneos, buscando toda esta producción para poder llegar bien formados después al alto rendimiento. Entonces, profe, los disculpe que lo moleste, ahí hicieron una consulta. Dijeron, ¿los estudios Tanner Dígame. también se utilizan para los trabajos de fuerza? También, están integrados directamente al trabajo de fuerza. Acuérdense que la aparición de la hormona de la testosterona tiene que ver específicamente con el aumento de la masa muscular y sobre todo con la aparición de los caracteres sexuales, sobre todo en hombres, que la mujer, al no tener testosterona, tiene estrógenos, y aparecen los caracteres sexuales femeninos. Entonces, en el hombre, sobre todo, a través de la testosterona, es donde se manifiesta la fuerza. Pero acuérdense que la fuerza en niños no solamente tiene que ver con el volumen y con el desarrollo de la hipertrofia muscular. La fuerza en niños se manifiesta, muchachos, con la aprehensión de la mano, según los estudios, que tiene que ver con la coordinación intermuscular. ¿Se entiende? Entonces, en la medida que nuestros niños sean más coordinados en formación, van a tener una aprehensión de la mano mayor, por lo tanto, una manifestación de la fuerza mayor, sin tener, ¿cierto?, un bíceps hipertrofiado, por decir algo. No sé si respondo a la pregunta. Sí, profe, perfecto. Perfecto. Entonces, íbamos imponiendo lo que les dije la semana pasada, de los morfociclos de partido de domingo a domingo, un poco buscando, ¿cierto?, que esta fatiga física y mental fuera decreciendo para llegar bien preparado a lo que iba a ser el partido del fin de semana. ¿Bien? Entonces, aquí le mostraba, aquí el profe Eduardo del Fierro y Aníbal Figueroa tienen la 9 y 10, ellos trabajan los días lunes y los días miércoles, ¿ya? Y nosotros tratamos de que, por lo menos, en los días que no participan, que son los martes, los jueves y los viernes, los chicos vayan haciendo una actividad o un deporte individual o colectivo para aumentar este bagaje multilateral, ¿bien? Y juegan el día domingo habitualmente. La 11, acá en Chile, nosotros entrenamos los días lunes, miércoles y viernes, y les damos libre, ¿cierto?, los martes y los jueves para jugar el fin de semana. Entonces ya entrenan 3 veces por semana, ¿vale? En la 13 y la 14 lo mismo, pero acá ya, por ejemplo, vamos definiendo, ojalá, que uno de los días, puede ser el miércoles, metamos, ¿cierto?, la separación de nuestros jugadores, no de manera cronológica, sino que la vamos haciendo de manera biológica y buscando el biobanding, por ejemplo, en la 13 y la 14, ¿vale? Y acá, por ejemplo, podríamos sumar a la 15, pero estamos en este mi primer proceso de lo que fue la pandemia, quedamos expuestos porque hasta la 14 trabajamos en un lugar físico,
y de la 15 para arriba trabajamos en otro lugar físico de Santiago, entonces y está muy lejano, y también por los horarios en los colegios no nos permite poder juntar la categoría. Sería maravilloso tener un día a la semana de la 15 también trabajando en lo que es la separación del bioband, ¿ya? La distribución de los minutos de la 14 es la siguiente: en capacidades coordinativas trabajamos 15 minutos, los principios específicos y tácticos 45, el fútbol modificado 20, ¿ya? Y entrena más o menos entre 80 minutos también, no alcanzan a participar los 90. Y de la 15 a la 19, ¿qué les vamos pidiendo? Y acá un poco hay una relación más específica del desarrollo de los días. Por ejemplo, en la subdinámica de recuperación del descanso después del partido el día domingo, el día martes trabajamos la recuperación, en donde trabajamos sus principios de juego. Hay mucha discontinuidad entre un ejercicio y otro, hay una gran recuperación, los espacios de trabajo son amplios, las situaciones son intersectoriales y sectoriales, quiere decir que trabajamos, por ejemplo, la línea de 4, de manera máxima la zona de los volantes, número alto de jugadores este día, la duración entre 30 segundos a 3 minutos de trabajo, no más, y la intensidad máxima relativa para aumentar la concentración. Bien, cuando entramos al entrenamiento táctico adquisitivo, cambia todo, porque acá trabajamos subprincipios y subprincipios de manera más específica. Hay mucha discontinuidad al día de tensión, porque la tensión es a nivel cognitiva y física. Ahí se trabaja la tensión, en vez de espacios amplios el día anterior, se trabajan en espacios reducidos. Las situaciones intersectoriales siguen siendo situaciones intersectoriales y sectoriales el día de tensión, número alto de jugadores, pero acá trabajamos de manera número bajo de jugadores el día de tensión. La duración es similar, duración corta entre 30 segundos a 3 minutos. Y mucha intensidad máxima relativa para aumentar la concentración. En la subdinámica de velocidad, de duración, cuando hacíamos el fútbol, ¿se acuerdan que les mostraba la semana pasada que este día de fútbol nosotros hacíamos el interescuadra, las maneras tácticas, cómo nos íbamos a poner al próximo rival que viniese, el estudio de la estrategia operativa, etcétera? Trabajamos los principios o los macro principios y los subprincipios más importantes del juego. Más continuidad, porque se parece más al partido, más duración del entrenamiento, espacios más amplios comparado con el día de tensión, situaciones colectivas reales, ¿ya? Lo que vamos a vivir, jugar contra 10 en el equipo, si mi equipo rival queda con 10, si yo quiero jugar con un rombo, si quiero después pasar, por ejemplo, a atacar el partido, si vamos pensando y vamos imaginando situaciones específicas o escenarios del juego, en donde vamos ganando, vamos empatando, vamos perdiendo, ¿ya? El número alto de jugadores, ¿ya? Duración media, y ahora trabajamos hasta 6 minutos, pueden ser hasta 8, hay una cercanía, yo le puse 6, pero puede ser más si ustedes quieren, no pasar de 10. Intensidad máxima relativa a la concentración. Y el día de la subdinámica de velocidad, subprincipios de juego, ya no trabajamos los principios más macro, subprincipios, nivel medio de discontinuidad, si lo comparamos con los días anteriores, mucha discontinuidad en tensión, más continuidad en duración, nivel medio de discontinuidad, ¿se entiende? La velocidad como elemento principal en la toma de decisiones, espacios medios, ¿ya? Pueden ser intersectoriales y grupales, si lo queremos hacer en escalas, intersectoriales y sectoriales, ahí está marcado, número medio de jugadores, duración muy corta, de 5 segundos a 30 segundos como máximo, y la intensidad máxima relativa. Y el día previo al partido, trabajamos sus principios de juego simples, ¿ya? Porque ya no hay manera de meter más información en la cabecita de los jugadores que estamos desarrollando. ¿Se entiende? Ya no podemos cognitivamente fatigarlos. Ya hay que darle este proceso, ¿cierto? Que de alguna manera simplifique lo que están haciendo. Mucha discontinuidad en el juego, nivel de activación, espacios medios y amplios, por ejemplo, un balón detenido, situaciones colectivas simples, para que no piensen tanto, no meter más porque ya no cabe más, ya el pendrive, ese disco duro ya está lleno de información, ya dejémoslo llegar bien al partido, número alto de jugadores, duración corta entre 30 segundos a 3 minutos y la intensidad máxima relativa. Esa es la preparación, profe, en términos generales de lo que significa la 15 a la 19. Ahí hay una pregunta de parte de Lucas. ¿Los espacios los definen por metro cuadrado por jugador?
Los espacios, Lucas, están definidos por 4 sectores, que los nombramos la semana pasada. Sector defensivo, sector medio defensivo, a ver si lo tengo más adelante, acá está, por ejemplo. Estos son los espacios. Sector defensivo, sector medio defensivo, sector medio ofensivo y sector ofensivo. Esos son los 4 espacios. Y los carriles están marcados con carriles externos, o sea, este es el carril externo que está subdividido en 2 para la pasada del lateral y el extremo, para que no vayan corriendo nunca por el mismo carril. Los 2 carriles internos para separar a los interiores y los centrales o los volantes, dependiendo de la cantidad de jugadores, y por el otro lado lo mismo que el sector que vimos en el otro sector. ¿Se entiende, Lucas? Así está subdividido. Entonces, cuando trabajamos en la semana, qué bueno que le mencioné esto, aquí vamos a ver algo que yo ya le mostré, lo vamos a ir pasando más o menos rápido. Primer día de la semana, recuperación, espacios amplios, 11 contra 3, 4, 5 y 6. Equipo azul, posesión del balón en espacios amplios. ¿Ya? Máximo 2 minutos de posesión. Los otros jugadores que están presionando, 30 segundos. ¿Vale? Y ahí está definido un poco todo lo que hacemos y todos los momentos del juego. Día de adquisición, de tensión, espacios sectoriales, en donde trabajamos de un sector a otro, ¿ya? También en forma específica. Y obviamente, y aquí le mencioné de nuevo, que la presión, si el equipo rival la hace en esa zona, la partimos de ahí, y si la hace desde más atrás, 3/4 en zona media, empezaríamos el rondo también de los espacios donde está la estrategia que vamos a enfrentar el fin de semana. Eso se llama estrategia operativa. ¿Vale? Y llegábamos como máximo a las estructuras que tienen que ver con las evoluciones en función de la mitad media ofensiva. El día miércoles, la subdinámica de duración, ahí se me pasó, el día miércoles la subdinámica de duración, aquí trabajamos todo lo relacionado al partido, donde hacía 4 series de 15, y en cada serie se realiza una estructura táctica distinta en función del sistema, la organización, los jugadores, el próximo rival, etcétera, o las circunstancias del juego. Y el día de activación, trabajábamos, el día de la subdinámica de velocidad, trabajábamos por los 2 sectores ofensivo y defensivo, con poca oposición para atacar y también para defender, para quedar el día de activación previo al partido en los espacios amplios para trabajar la pelota detenida. Lucas, ¿está claro? Abre el Te micrófono nomás, no hay aseguro problema. responderá, profe, yo creo que sí, sí está claro. Perfecto. Bueno, y aquí voy a ir un poco a lo... Yo habitualmente a todas las categorías, ¿ya? Les mando el macro o el morfociclo de la sub-19. Entre las categorías de la 15 a la 19, específicamente, ellos se van preocupando de los momentos y los principios que vamos a trabajar. Después las tareas o las actividades las van proponiendo en cada categoría. ¿Se entiende? Pero yo les envío de manera específica lo que va a ser la 19, y ellos, incluso si ellos me piden la estructura o las animaciones de los ejercicios, yo se la envío, y ellos pueden trabajar también en función de lo que se necesiten. Entonces, habitualmente vamos trabajando elementos similares, obviamente, con los diferentes rivales que vamos enfrentando, y también voy prestando cierta asesoría también a todas las categorías, sobre todo de la 15 más para adelante, en donde trabajan prácticamente todos los días, ¿vale? No voy a ahondar en estos temas, porque esto es de la charla número 2, ya yo lo copié de la charla número 2 y se lo muestro de nuevo, pero en el fondo lo traigo a modo de ejemplo, ¿bien? Y en la charla número 2 profundizamos este tema y hablamos de cada uno de los elementos y por qué lo realizábamos, ¿bien? Acá ya le mostré el morfociclo operacional después de la pregunta de Lucas, y acá estaban los ejemplos prácticos que también se los voy a mostrar, pero también ya están mostrados en la charla número 2 y 3. Parece que esta fue de la 3, que era específicamente cómo trabajábamos nosotros. Por ejemplo, ahí estaba el tema de la salida, en función, ¿cierto?, del sistema que ocupábamos, que era el 4-1-4-3-3, ¿cierto?, hasta con 6 rivales en oposición.
¿ya? Y los rivales esperaban y íbamos cambiando, ¿cierto?, en esta función. Es un equipo que tenía gran posesión del balón, por lo tanto habitualmente costaba mucho que perdiera. Si el balón se pierde o se recupera el equipo rival, hace un ataque contra portería o se detiene el balón y parte de nuevo la posesión que dura 2 minutos. Entonces están haciendo un trabajo de manera aerobia, ¿cierto?, de recuperativa, en donde están participando y tratamos, que no siempre pasa, de que jueguen a 2 toques, para no desgastar a los jugadores en la posesión misma. Ahí hay algunos intercambios, ¿cierto? Y ahí tendría que haber terminado la jugada. ¿Bien? Eso correspondería a un día de recuperación después de la de subdinámica del día libre. Acá tiene que ver con la separación de la subdinámica de velocidad, en donde yo trabajo con el equipo defensivo, ¿cierto? En una mitad de cancha, y el profe trabaja en la estructura ofensiva de la finalización o viceversa. Y aquí en el de abajo, la subdinámica de duración, donde trabajábamos y empezábamos 3/4 en un 11 contra 11, propiciando, por ejemplo, elementos que tenían que ver con el pressing, con la presión. Después de 15 minutos aumentábamos la cancha del espacio en el que está, de 75 metros a 90, y ahí partíamos dándole énfasis, por ejemplo, a la salida desde el fondo. Y así, estos son algunos prácticos que nosotros hacemos y que también les mencioné en función del día. ¿Vale? Y acá este es el predio que ocupamos nosotros, y acá está el equipo de primera. Habitualmente trabaja en estas canchitas de pasto natural que están acá, entonces hay cierta comunicación entre la sub-19 y el primer equipo, por lo menos antes de la pandemia, cuando estábamos entrenando. Entonces, si necesitan gente, les vamos enviando jugadores inmediatamente, y las formas de entrenamiento son bastante similares. No hay mucha ciencia en eso. Y después, ¿cómo juega cada categoría? Y aquí vamos a ver la evolución y el desarrollo multisistémico en función. Por ejemplo, la categoría del profe Eduardo juega 1-2-2-1, en donde los centrales pueden jugar de lateral, o el centrodelantero puede jugar de interior, cambiando de puestos habitualmente. Es un fútbol 6 modificado, en donde tienen que competir los fines de semana de esta manera. Un baby fútbol, como llaman ustedes. La 10, ya aumentamos la cantidad, ¿cierto? Y aquí jugábamos un 1-4-4-2, un fútbol 9. Saltamos del fútbol 6 al fútbol 9. Podría ser una progresión más básica, pero la NFP nos obliga a esto, ¿ya? La 11 ya trabaja con 9, un fútbol 11, y aquí el profe elige 1-3-3-2. Perdón. La 12 ya trabaja en la cancha casi completa, con los márgenes de la amplitud, ¿cierto? Pero no de la profundidad. También todavía es un fútbol en la sub-3, donde estaba el profe Jaime Rexabala, ya trabajan en cancha completa en un 1-4-3-3, y las modificaciones del sistema, el profe Carlos Plaza trabaja en un 4-4-2, 1-4-4-2, la sub-15 ya juega 1-4-3-3 o 4-2-3-1, con 1 o 2 volantes defensivos, la 16 lo mismo, la 17 juega 1-3-5-2 habitualmente, y quien les habla ocupa todas las estructuras antes mencionadas. 1-4-3-3, 1-3-5-2, 1-4-3-1-2 para cerrar el equipo, o 1-4-1-1-4 con ataque directo. Entonces, yo voy utilizando todo lo que ellos formaron para atrás para que lleguen bien formados al alto rendimiento. ¿Se entiende? Entonces, hay un desarrollo multilateral de los sistemas de juego para que los jugadores lleguen bien formados. Por eso, un poco estratégicamente, los entrenadores son ubicados también, sobre todo en formación, en este desarrollo multilateral que tiene que ver no solamente con el sistema, sino que con la forma de entrenamiento y también con la metodología de entrenamiento que van utilizando. Bien. La planificación online, que nosotros, si hay preguntas, las van haciendo y me detiene cuando quiera Andrés o Sergio. La planificación online, en pandemia, nosotros intentamos que los chicos siguieran en esta formación, por lo menos en toda la primera parte de la pandemia. Todavía no hemos podido volver, y hicimos una estructura. Nosotros los días lunes, miércoles y viernes trabajamos el acondicionamiento físico por Zoom con los muchachos. También les pedimos análisis tácticos los lunes, entrevista a los jugadores del club los días miércoles, y los viernes análisis táctico. Los días martes trabajan con Juan Ignacio el trabajo de tipo preventivo, y los días jueves trabajan con la psicóloga del club, elementos que tienen que ver sobre todo con la frustración, el control emocional en espacio reducido, un poco entender lo que es la pandemia y todas las dificultades que han tenido que vivir de salud en sus familias. Bien, más algunas lecturas complementarias y algunas charlas online. Y acá les voy a dejar
Voy a activar el audio, así ustedes pueden escuchar lo que hacemos habitualmente. Aquí les dejo un pequeño extracto de lo que hemos hecho acá en la pandemia, muchachos. Me hace con el dedito para arriba, Sergio, Andrés, si se escucha bien. Ahí. Puse las diferencias más o menos como por punto, ¿Ya? de lo que hace el Leeds comparado con nosotros. Sí, perfecto. ¿Qué opináis de lo que dije del tema de la intencionalidad? Que está bien porque cuando todos hacen algo con intención, se nota como un grupo compacto que hace la misma. Está bien, qué interesante ese tema. Yo creo que rimando todos para el mismo objetivo, vamos a estar más convencidos nosotros como grupo. Siga. Sí, lo 11. Ahí va. Transición rápida desde la recuperación, Parece, ¿cierto? Con apoyos Hola, hola. de ruptura. Los compañeros que van rodeando, esa es la apoyo de ruptura, que van rodeando al poseedor del balón. Ahora sí, recién se escuchaba bien. Mira. Perdón, mira. Acá hacemos análisis comparativo. Puse las diferencias más o menos como por punto, ¿Ya? de lo que hace el Leeds comparado con nosotros. Sí, perfecto. ¿Qué opináis de lo que dije del tema de la intencionalidad? La retardación del equipo del Leeds United. Que está bien porque cuando todos hacen algo con intención, se nota como un grupo compacto que hace la misma. Qué interesante ese tema. Yo creo que rimando todos para el mismo objetivo, vamos a estar más convencidos nosotros como grupo. Siga. Sí, lo 11. Hola. Ahí va. Dígame. Transición rápida desde la recuperación. Sergio, dígame. No, que no se escuchaba porque estabas hablando encima y no podíamos diferenciar nada. Perdón. Hagamos algo. Me callo en este mientras dura el video y después retomamos. Después me hacen las preguntas. Listo. Está bastante claro en todo caso. ¿Cierto? Con apoyos de ruptura, los compañeros que van rodeando, ese es el apoyo de ruptura, que van rodeando al poseedor del balón. Pero en la salida, pero lo estamos tratando de hacer. Bien, aquí voy a mostrar un video donde se puede ver el juego interior del lateral. Bien. Este jugador es Cuadrado. Cuadrado juega en la lluvia. Aquí están un poco los movimientos. Estos jugadores van tocando. Y el tercero que va acá, el tercer hombre va buscando el momento justo para poder desmarcar de la marca que tiene por su espalda. Entonces, la zona de los volantes, por ejemplo, hay un delantero y ahí gana espalda. Lo lleva por un sector, lo lleva por el otro. Acá es lo mismo, ¿cierto? Y gana por el lado contrario. Esto es un sector de la cancha en donde se está atacando una desmarcación para poder ganar espalda ahora a través de un balón aéreo. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver la parte defensiva del Leipzig. Se ve una constante cuando el equipo rival pasa de zona 2B a zona 2A. El Leipzig marca una línea de 5 compacta. Perfecto. Uno, que a través de lo que hacemos en los entrenamientos, nuestros jugadores vayan incorporando diferentes situaciones en las cuales puedan tomar mejores decisiones, que de eso se trata. Bueno, un poco para iniciar en esto, nosotros tomamos este plantel de la 2003 en febrero. Oye, y si pudiéramos decirle algo al Bori juvenil, al Bori más chico, ¿qué le diría en este minuto? ¿Cuál sería el consejo al Bori juvenil? A ver, a los muchachos, lo que dije, o sea, no se conformen con estar en la juvenil, no se conformen con ser citados, no se conformen con ser titular en la juvenil o de repente estar alternando en el primer equipo. Siempre busquen más, quieran más, entrénense para obtener más. Siempre, y no se dejen llevar así, estoy aquí, y como que el fútbol te va llevando, y hoy día estás aquí, y mañana a fin de año vienen y tenés que irte a tercera porque no anduviste bien.
La idea es que ustedes busquen la oportunidad, que se entrenen, que se muestren. Si no les llega la oportunidad, búsquenla ustedes. Créense ustedes la oportunidad. O sea, entrenando, gánensela en cancha, el día a día, en siempre mejorar, en la constancia. No se conformen. Hoy día, como dije también, el futbolista no necesita solo de una cualidad para poder llegar a jugar. Hoy día tiene que ser un jugador completo. Y hay... Bueno, y para finalizar, me quedo con esta frase, muchachos. Mi misión es maximizar a la mínima expresión la posibilidad del error. Y esto lo dice Marcelo Bielsa un poco en todo lo que significa entregarle a los muchachos, ¿cierto?, la claridad en función también de disminuir las posibilidades de equivocarse. Y sabemos que la convivencia del error es diaria. Por lo tanto, somos especialistas en fracasos y de todos estos fracasos vamos sacando estos elementos que el día de mañana nos van a permitir poder ser más exitosos. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Andrés, muchas gracias, muchachos, por esta oportunidad. Se lo vuelvo a decir, ha sido un placer. Ahí están mis redes sociales para que sigamos en contacto, si les ha gustado. Y el día de mañana, ¿por qué no? Quizás yo los pueda visitar, ustedes puedan venir, pero seguir en conversaciones profesionales, muchachos, y por qué no tener grandes amigos de aquí el día de mañana. Bueno, John, realmente muchísimas gracias. Enriquecedor todo esto, conocer y tener la posibilidad de compartir una charla, bueno, 4 con vos, ha sido fantástico. Realmente se nota el nivel, se nota todo lo que sabés, tu experiencia, y lo mejor de todo es que no guardás nada, explicas todo, dejás todo para que nosotros los que estamos en esto como esponjas intentando aprender más cosas, ha sido fantástico. Realmente muchísimas gracias y como vos dijiste, espero que esta no sea la última, sino que sean muchísimas más y que bueno, tengamos la posibilidad de cuando pase todo esto que sea presencial. No, buenísimo. Gracias, Juan, por tus palabras. Para mí, como te lo dije, un placer y ojalá podamos seguir en contacto. John, muchísimas gracias por parte de Red Sportivo, el profe Sergio Martini, el profe Juan Hermida y yo, Andrés Miranda. La verdad que te agradecemos mucho por la participación, por permitir estar 4 veces y hacerte un tiempito para poder dar las charlas. La verdad que lo apreciamos un montón y seguro en algún momento nos deberemos volver a reencontrar porque quedó mucho seguro por hablar y muchas preguntas por hacer. Así que, repito, de parte de Red Sportivo, el profe Sergio, el profe Juan y de parte mía, muchísimas gracias. Profe Sergio. Igualmente, lo que dijo Juan también, la generosidad de John, bueno, la verdad que en esto por ahí somos a veces bastante egoístas, pero bueno, en este caso, John, una generosidad absoluta, y tus compañeros que colaboraron también, como el profe, también, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Jean-Philippe Rosell. Bien, realmente contentísimo porque la verdad que bueno, un nivel muy importante, todas las personas que nos han seguido y que nos siguen por internet, así que por la página, así que bueno, un agradecimiento total. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Perfecto. En algún momento... Sí, John, por favor. No, esperemos en el día de mañana seguir ligados de alguna manera. Si hacen charlas, invítenme para poder escucharlas, poder aprender también. Y que toda la gente, ojalá, que me escriba de manera interna si logran poner en práctica alguna de las herramientas que antes les mencionamos. Y si tienen dudas, si quedaron dudas, vamos a seguir en conversaciones. Esto sigue para todos, ¿vale? Y ojalá el día de mañana podamos conocernos en persona, quizás cuando toda esta pandemia haya finalizado. Sí. Perfecto, John. Muchísimas gracias a todos los participantes.
Muchísimas gracias, repito, profesor Sergio, profesor Juan, muchísimas gracias, John, y nos estaremos viendo en el próximo seminario. Cuídense, hasta luego.